permitirme compartir la totalidad de la pantalla, digamos, porque usando distintas herramientas y por tanto, pues si comparto solamente una de las aplicaciones o demás, la cosa puede complicarse. Bueno, ¿qué nos reúne el día de hoy? Nos reúne el desarrollo de la primera actividad o el inicio, pues, de la primera unidad del curso de control análogo, ¿cierto? La primera unidad del curso de control análogo comprende el diseño de controladores o de compensadores utilizando el lugar geométrico de las raíces, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar hoy de estudiar un poco en qué consiste lo que queremos hacer, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos hacer? Y digamos que repasar un poquitico cuáles son esos conceptos importantes que nos atañen o que digamos que pueden estar involucrados alrededor del lugar geométrico de las raíces y por qué tiene tanta importancia como método clásico de controlar, pues para controlar un proceso determinado. Las personas que vayan ingresando, por favor, pueden irse silenciando si son tan amables. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, salvo pues que quieran decir algo, qué pena. Bueno, entonces, eh, vamos a tratar de conceptualizar un poco, pero recuerden que el lugar geométrico de las raíces, ¿cierto? Cuando hablamos de raíces, estamos hablando de las raíces de la función de transferencia. Digamos, este sistema que aparece aquí, en donde tenemos dos bloquecitos, digamos que en serie o en el enlazo principal pues, del proceso, debemos nosotros comprender que GDS, ¿cierto? Es la función de transferencia del proceso o de la planta, ¿cierto? Y lo que yo quiero diseñar es una función de transferencia o un compensador que tiene también una función de transferencia que va a modificar la dinámica de esa planta. Pero no la va a modificar porque, ajá, o porque yo quiera, ¿cierto? Sino porque se necesita modificar. ¿Sí? Entonces, el diseño de los compensadores parte de una necesidad. Si la planta se comporta bien, digamos que únicamente cerrando el lazo, ¿sí? Pues entonces yo no tengo necesidad del compensador. Si únicamente cerrando el lazo yo logro la dinámica deseada, pues entonces no necesito el compensador. Pero la cosa es que muchas veces los problemas, digamos, en los entornos reales de trabajo y los problemas teóricos también que ustedes encuentran en los libros de control y los problemas que nosotros les proponemos, por ejemplo, en las guías, pues para su desarrollo, obligan a que nosotros diseñemos un compensador porque solamente con cerrar el lazo de control, perdón, con cerrar el lazo de realimentación, la planta no va a lograr lo que se pretende. ¿Listo? Entonces, en la primera unidad, por ejemplo, nosotros hicimos un ejercicio de, digamos que de simplificar estos elementos de diagramas de bloques utilizando el álgebra de bloques y demás. Y digamos que si yo simplifico esto, voy a llegar a que mi función de transferencia, que no es más sino la salida sobre la entrada, tiene esta forma. G del compensador por GDS sobre 1 más G del compensador por GDS. ¿Listo? Eso nos debe llevar pues a la conclusión de que el polinomio característico, que es este de acá abajo, ¿cierto? Este polinomio característico, que es el de acá abajo, sus raíces son los polos del sistema y el numerador de la función de transferencia, sus raíces son los ceros del sistema que veíamos, pues, o que tratábamos de recordar en la primera tarea, ¿cierto? Lo que yo obtenga de igualar el numerador a cero son los ceros, valga la redundancia, y lo que yo obtenga de igualar el denominador a cero son los polos. Pero los polos tienen una importancia, digamos, bueno, o digamos que para términos dinámicos, para términos de la respuesta del sistema, los polos tienen más peso que los ceros, ¿cierto? Veíamos que los ceros únicamente nos iban digamos que indicar si la respuesta del sistema era positiva o era negativa, ¿cierto? Pero entonces, en ese orden de ideas, digamos que los que van a indicar estabilidad
u oscilación son los ceros. ¿Listo? Entonces, una vez que yo logre encontrar una función de transferencia para el compensador, que es el que estoy señalando aquí o acá, pues, una vez que yo logre encontrar una función de transferencia para el compensador, debo garantizar que el sistema mantenga la regla general que aparece aquí, ¿cierto? Que es lo que nosotros conocemos como el criterio de magnitud y el criterio de ángulo. Miren ustedes que recuerden que todos estos son números complejos, ¿cierto? Es decir, que son numeritos. Voy a cambiar esto aquí un momentico. En un segundo. Es decir, que yo podría expresar mi función de transferencia como un número complejo. Más adelante nosotros seguramente vamos a hacer eso. Vamos a suponer que yo tengo aquí mi función de transferencia, esta de acá, que la voy a llamar G de la planta. ¿Listo? Y yo puedo expresar a esa G de la planta como un número complejo, porque ya sé que S es el operador de Laplace y que es J omega, ¿cierto? Y observe usted pues que ahí hay un número complejo. Por lo tanto, yo podría decir, ve, esa función de transferencia de la planta puede ser expresado como un número complejo así, X más una parte imaginaria que llame Y, ¿cierto? Pues toda esta función de transferencia, o más bien su polinomio característico que está aquí, fíjense usted que está aquí y lo tengo igualado a cero, este polinomio característico, el producto de G del compensador por G de S debe ser igual a -1, ¿verdad? Aquí es evidente. Pasamos el 1 a restar. Y por lo tanto, como esto es un número complejo, pues tiene magnitud y fase. ¿Qué magnitud? Pues 1, su magnitud. Y la fase es 180, porque recuerden que en el plano complejo, o bueno, menos 180, depende como lo quieran ver. Recuerden que en el plano complejo, perdón que se me quedó todo torcido. Recuerden que en el plano complejo, digamos que perdón. Yo lo que voy a tener es simplemente, digamos, va a tener esto y me están diciendo que el número es -1. Entonces ese número va hasta por acá, -1, ¿cierto? Es un número cuya magnitud, o mejor dicho, que es un número real, ¿cierto? Porque está ubicado sobre el eje real, pero tiene un ángulo que puede ser oeste, ¿cierto? Oeste, cualquiera de los dos. En este caso, como era -1, pues entonces el ángulo, digamos que aquí realmente es 180 grados, ¿cierto? Si lo contamos desde la horizontal hasta acá, entonces es 180 grados. Por tanto, el polinomio característico que yo genere, recuerden que G de C, GC, de momento es desconocido. Yo no sé cuál es GC. Es precisamente lo que tengo que hacer, encontrar la función de transferencia del compensador. Pero cuando la encuentre, debo garantizar que se cumpla estos criterios. El criterio de magnitud, es decir, que la magnitud de todo esto me dé 1 y que el ángulo de todo eso me dé 180 grados. Con estos dos criterios, ¿cierto? Nosotros vamos a poder, digamos que diseñar un compensador de forma apropiada, pero no solamente diseñarlo, sino entender cuáles son las necesidades, pues, que se plantean en el proceso, ¿listo? Y para eso, el instrumento que vamos a utilizar es el lugar geométrico de las raíces, ¿listo? Entonces, fíjense que aquí hay una definición, ¿cierto? Y esa definición nos habla de que el lugar geométrico de las raíces es una técnica visual, ¿cierto? Que se utiliza pues en el control automático. Estoy leyendo acá. Digamos que el objetivo es principal es analizar cómo se desplazan las raíces de la ecuación característica, o sea, de esto, lo que tengo encerrado aquí, de un sistema de control a lo largo del plano complejo. Es decir, que el lugar geométrico de las raíces siempre va a estar dibujado en el plano complejo. Ahora bien, ese desplazamiento o ese movimiento que dice aquí, cómo se desplazan pues las raíces, va a ser en función de la variación de un parámetro específico. En este caso, siempre, o bueno, la mayoría de las veces se hace, digamos que usando la ganancia del sistema. Entonces, voy a irme a MATLAB aquí rápidamente. A ver, por acá. Supongamos que nosotros tenemos el siguiente caso.
Creo que es con este. A ver, lo vemos. No. A ver. Entonces, supongamos que tenemos esto que aparece aquí en pantalla, es una función de transferencia, ¿cierto? Como ustedes pueden observar, es de segundo orden, tiene un 0. Yo ya sé que el polinomio del numerador es 2s más 4 y tiene dos polos. Si yo grafico así como está eso, el lugar geométrico de las raíces, vamos a graficar. Recuerden que el lugar geométrico de las raíces siempre es en lazo cerrado. Entonces, voy a hacer esto acá aquí. Noten ustedes lo que va a pasar. Entonces, cuando yo grafico eso, el MATLAB me va a arrojar un dibujito en donde ustedes van a observar los polos y los ceros, pero vamos a observar cómo se mueve el lugar geométrico de las raíces, ¿cierto? Cómo se desplaza desde los polos hacia los ceros. Entonces, observen ustedes que esta X que aparece acá arriba es uno de los polos del sistema, son polos complejos conjugados, y el otro es un cero, ¿cierto? Entonces, si yo pico por aquí, miren ustedes que aquí me aparece, vea, enlazo cerrado y con una ganancia de 8.44, el polo ahí es tiene este valor. Y si yo me desplazo, miren que acá me está diciendo, ahora la ganancia tiene este valor. Y si me desplazo más, ahora la ganancia tiene este valor. Pero, y los polos, pues obviamente también cambian, ¿cierto? Porque pues estamos cerrando el lazo, ¿sí? Y él me está diciendo que es para una ganancia distinta. Cada vez esto lo hace, digamos que variando la ganancia. Entonces, lo que hace esta función RLOCUS es tomar la función de transferencia y afectarla con distintas ganancias, ¿cierto? Entonces, con distintas ganancias va obteniendo ese dibujito que aparece aquí. ¿Por qué son importantes los polos y los ceros? Ya habíamos dicho que eso controla pues la dinámica del sistema. Voy a cerrar un momentico esta cámara aquí. Y pues que eso me va a permitir saber si el sistema, digamos que responde más rápido, responde más lento, ¿cierto? Depende de donde yo esté ubicando, digamos que los polos del sistema, ¿listo? Entonces, así a grandes rasgos, el lugar geométrico de las raíces nos muestra la ubicación de los polos en lazo cerrado, la ubicación de los ceros en lazo cerrado y cómo nos vamos a desplazar nosotros a ese lugar geométrico de las raíces, ¿listo? Vamos a suponer algo. Voy a hacer aquí una respuesta al escalón. Entonces voy a colocar aquí que necesito ver la respuesta al escalón de ese mismo sistema. Ya tengo la figurita ahí del lugar geométrico de las raíces, pero quiero ver cómo es la respuesta al escalón. ¿Listo? Para ver cuál es la dinámica pues, de ese sistema. Aquí voy a voy a compilar el pedacito de código. Y bueno, esperemos que dibuje el lugar geométrico de las raíces, que es el mismo que teníamos ahorita. Y aquí está la respuesta del sistema. ¿Listo? Miren que el sistema responde, digamos que en una escala de 0 a 8 segundos ya está en tiempo de estabilización. Entonces, si yo miro el tiempo de estabilización, ¿cierto? Esto me está diciendo, bueno, ese tiempo de estabilización es más o menos en 5.4 segundos, es decir, que no es tan lento. Pero hay otras características que no son tan buenas. Por ejemplo, el pico de la respuesta, este overshoot, lo que está por acá arriba, me está diciendo que está a más del 25.4%. Pero hay otra cosa importante. ¿Qué más observan ustedes ahí? Recuerden que el escalón unitario, esta respuesta al escalón unitario, es cuando yo excito el sistema, digamos, con una entrada de escalón de magnitud 1. ¿Sí? De magnitud 1. Y yo espero que mínimamente la salida pueda, en un valor de estado estable, llegar hasta esa magnitud 1, ¿cierto? ¿Y qué estamos viendo nosotros aquí? ¿Que cuál es el valor final? ¿A qué valor llega esta respuesta? ¿En amplitud o en tiempo, profe? En amplitud. 0.67. Tan solo Ahí uno. se, ahí se está, y debería ser 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene la respuesta? Tiene otra característica indeseable. Que no es estable. No alcanza el valor deseado, es decir, tiene un error de estado estacionario. Esto de aquí no va a dar más, va a seguir así en el tiempo, tan, 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 pero debería llegar hasta 1.
Entonces, mire ustedes que tiene un error de estado estable de más del 33%, ¿cierto? O sea, le hace falta como 0,33 para llegar hasta el 1, ¿cierto? Para poder llegar hasta el 1. Entonces, esa dinámica, eso del error de estado estacionario y de la rapidez y del overshoot se puede corregir utilizando el lugar geométrico de las raíces, que es lo que vamos a tratar de hacer. Voy a volver a la presentación. Y entonces, digamos que vamos a partir de el hecho de tener un compensador. Me disculpan ahí que se ve como medio pixelado, lo tomé de un librito, pero pues no me había fijado que se veía así tan feo. Entonces, la función de transferencia del compensador tiene una forma típica que está aquí. Entonces, tiene una ganancia, la ganancia del compensador, tiene un cero que está ubicado en menos A y tiene un polo que está ubicado en menos B, ¿cierto? Entonces, con esta estructura yo puedo obtener dos posibles combinaciones que están aquí abajo, ¿cierto? Entonces, un compensador proporcional diferencial o un compensador en adelanto tiene esta forma de acá. El cero, que en este caso es menos A, va a estar más ubicado o más cerca al origen. O en otras palabras, el cero es menor en magnitud que el polo, ¿cierto? Es más grande el polo que el cero. Miren ustedes que el polo es menos B, ¿cierto? Entonces, en este caso, la magnitud de menos B, pues que viene a ser B, es mayor que A, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, digamos, si yo hago la división entre A sobre B, eso me va a dar menos 1 o menor que 1 más bien. Y eso me indica, obviamente, que el compensador es en adelanto o proporcional diferencial. ¿Este de aquí para qué sirve? Vamos a escribir aquí las características. Ojo a lo siguiente. Voy a escribir, no lo tengo escrito, digamos, con letra bonita, pero lo voy a escribir acá. Los compensadores PD, digamos que mejoran la velocidad de respuesta. Es decir, si volvemos acá al MATLAB, con un compensador PD yo podría hacer que esto estabilizara más rápido, no en 5 punto y pico que aparece aquí, sino por ejemplo en 2. Es decir, que él, digamos que hace que esto suba más rapidito y rápidamente se estabilice. Entonces, un compensador PD mejora la velocidad del sistema, pero tiene unas implicaciones. Imagínense ustedes este mismo dibujito, pero él tiene que estabilizar más rápido. Entonces es muy probable que la curva que haga tenga muchísimo más overshoot para poder oscilar menos y estabilizarse rápidamente, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, esto termina sacrificando, digamos que vamos a ver que sacrifica un poco el valor del sobreimpulso, del overshoot, y por consiguiente, a veces involucra o incluye, ¿cierto? Incluye un poquitico de error de estado estable, es decir, que no ayuda o no sirve pues para mejorar el error de estado estacionario. Más bien coloquémoslo así. Dame un segundo, voy a borrarlo así. No es que el compensador lo incluya, sino que no corrige, voy a colocarlo aquí, no corrige el error de estado estable. Es decir, no me serviría para mejorar esta función, ¿cierto? Para hacer que esta respuesta llegue al 1. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos? En el caso de los compensadores PI o de los compensadores en atraso, ¿cierto? La característica principal es contraria a la de acá. En este caso, A sobre B es mayor que 1. Es decir, el cero, perdón, el polo va a estar más cercano al origen. Mire usted que esta X es un polo y va a estar más cercano al origen del plano complejo. Los compensadores PI posiblemente hagan que el compensador o que el sistema responda lento. Entonces, esto tiene dos características básicamente. Sacrifica, sacrifica la velocidad de respuesta, pero mejora
el error de estado estacionario, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que son casi que contrarios, ¿sí? Este de acá mejora la velocidad y este de acá la sacrifica, ¿cierto? Este de aquí sacrifica un poco overshoot para mejorar esta velocidad. Este también mejora error de estado estable y mejora el overshoot del sistema, ¿sí? Este mejora el overshoot, pero este no lo corrige. Este de acá, perdón, este mejora el error de estado estacionario y el de acá no lo corrige. Entonces, cuando una respuesta de un sistema necesita velocidad y aparte corregir de error en estado estable, tiene que ser una combinación de estos dos compensadores. Pero, por ejemplo, cuando un sistema tiene una buena velocidad de respuesta, pero tiene mucho error de estado estable, entonces lo ideal es simplemente corregir ese error de estado estable, es decir, diseñar un compensador PI, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, por ejemplo, yo podría diseñar un compensador PD cuando el error de estado estable es bueno y lo que necesito hacer es que el sistema mejore la velocidad. ¿Listo? Entonces, esas son las situaciones que hay que tener en cuenta de cuándo un compensador en adelanto o cuándo un compensador en atrás. ¿Listo? Eso lo debemos tener muy claro pues a la hora que nosotros vayamos a iniciar. Y ahora me voy a remitir un momentico a la guía. ¿Listo? Para que nosotros veamos lo siguiente. Entonces, la guía tiene dos ejercicios. Están en estos momentos en pantalla. ¿Listo? Vamos a tratar de atacar hoy este primero. ¿Sí? Posiblemente el tiempo no nos dé sino para mirar esto. Posteriormente programaremos alguna otra reunión, un CIPAS o algo para mirar un ejemplo similar al del segundo. Pero muchas de las cosas que demos aquí con este primero nos van a nos van a servir pues para tratar de ir adelantando lo del segundo. ¿Listo? Entonces noten lo siguiente. El ejercicio dice que se debe diseñar, perdón, un compensador usando el método del lugar geométrico de las raíces, no nos dice si es en adelanto, si es en atraso, ¿cierto? De tal forma que al implementarlo sobre la planta representada en la ecuación 1, es decir, esta es mi planta, el sistema enlazo cerrado generado frente a la aplicación de una entrada de escalón unitario de magnitud aleatoria, es decir, no va a ser una entrada de magnitud unitaria, sino de magnitud entre 1.5 y 8, un número aleatorio entre esos dos. Y queremos que el sistema se desempeñe con un porcentaje de sobreprasamiento aleatorio no mayor al 16%, es decir, un overshoot no más grande que el 16%, y un tiempo de establecimiento menor a 3 segundos. Ahorita graficamos esto y vamos a ver cómo responde el sistema. De pronto puede ser que ya cumpla el criterio del tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice acá? El valor de K debe ser aleatorio entre 2 y 10 y el de A entre 1 y 8. ¿Listo? Entonces, eso nos va a servir pues para construir esta función de transferencia. Entonces, vamos a irnos por aquí, ¿cierto? Y vamos a suponer varias cosas. Voy a decir que mi función de transferencia de la planta es K, ¿cierto? Sobre, a ver que yo tenía un ejemplo aquí en MATLAB abierto. Aquí, sobre, qué sé yo. Bueno, démosle cualquier valor. Pongamos que esto sea, digamos, 5a por s al cuadrado más 1.2a por s más 1. ¿Listo? Entonces, supongamos por acá que yo tengo una k igual a 7 y que tengo una a igual. Esto lo debo hacer en MATLAB, pues generar eso. Y que tengo una a igual a, qué sé yo, 1.8. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar esto aquí y me voy a dar cuenta yo que mi función de la planta, pues entonces es 7 sobre 5 por 1.8. Utilicemos el MATLAB aquí rapidito para hacer esas cuentas. 9. 5 por 1.8, muy bien, 9. Listo, entonces en ese orden de ideas, por acá va a tener 9s al cuadrado más 1.2 por 1.8, sería 2,16. 2.16s más 1.
Esta es mi función de transferencia en lazo abierto. Recuerden que esto está en lazo abierto. Entonces, lo que yo voy a hacer es definirla aquí en el command window. Vengo para acá para el command window. Voy a abrir esto aquí, ¿cierto? Y voy a decir, bueno, yo tengo una función de transferencia que voy a llamar g de la planta. Y esa función de transferencia, pues es simplemente una función de transferencia que tiene un 7 por acá arriba, ¿cierto? Y en el denominador tiene un arreglo que tiene los siguientes elementos: 9, 2 2.16 y 1. y 1, ¿cierto? Entonces, esa es mi función de transferencia. Ahora yo quiero observar esa función de transferencia, cómo se... Perdón, yo cometí un error aquí. Para hacerla más parecida acá, no vamos a dejarle término independiente. Es decir, este 1 no lo vamos a colocar. ¿Listo? Para que parezca más a la del ejemplo. Fíjense que así se parece. Voy a escribir también con otro color porque estoy viendo que ese rojo como que no sé. ¿Listo? Entonces voy a quitar ese 1 de ahí para que nos quede pues mucho más parecida, obviamente, a la que tenemos en el ejemplo, no, sino en lo que nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces acá voy a modificar y vamos a cambiar este por un 0. ¿Listo? Y ahí nos quedó nuestra función de transferencia. Si yo hago una respuesta al escalón, bueno, primero voy a cerrar el lazo para ver si con el lazo cerrado, entonces vamos a decir que tengo una función de la planta en lazo cerrado, que es igual a feedback de esa función gp con 1. Y miren que al cerrar el lazo, la función de transferencia cambia. Miren que esta es en lazo abierto y la de acá abajo es en lazo cerrado. Y ahorita le voy a hacer el escalón a esa función en lazo cerrado. A ver cómo da el comportamiento. ¿Listo? Entonces, voy a hacerle un escalón a GPLC. Listo. Entonces, analicemos la respuesta que nos da. Ponle un segundito. Creo que sí es esa. Venga a ver que yo tenía cosas abiertas ahí. No supe si era esa o no. Entonces vamos a Sí, profe, hacerlo, sí era. vamos a hacerlo nuevamente. Ahí abrió. Ahora sí, con seguridad es esa. Y bueno, entonces quiero que me describan qué observan ustedes ahí. Que es estable. eh, digamos que es oscilante o oscilador. Bueno, sí, Oscilatoria, sí. oscilatoria. Con, res- Que con respecto al tiempo, por ejemplo. con respecto al tiempo, se demora mucho en estabilizarse, se estabiliza más o menos en 30 segundos. Es correcto, o sea, estamos por fuera de lo que nos están pidiendo, ¿cierto? Mire que aquí nos dice, necesitamos que el tiempo de establecimiento sea menor a 3 segundos y la planta está respondiendo con un tiempo de establecimiento, ¿cierto? Cercano a 33 segundos. Entonces tenemos que mejorar eso, tenemos que mejorar la velocidad de respuesta. Cuando su merced dice estable, ¿se refiere a qué? Aquí después de, digamos, del amortiguamiento que tiene, ya hace una línea recta, ¿no? Tiene un Sí. amortiguamiento normal, o sea, no normal, sino bueno, que sube, baja y se estabiliza. Muy bien. ¿Y se estabiliza en qué valor? En 32 es. No, ¿en qué valor de magnitud, no de tiempo? En En 1, o uno, sea, en en el uno. En tiempo de 1. respuesta. O En sea que, en el escalón, no hemos dicho en el tiempo del escalón. correcto, en el valor del escalón, ¿cierto? Eso significa que de acuerdo pues a toda la carreta que habíamos echado, ¿cierto? Esa función de transferencia presenta, discúlpeme que tengo esto Ahí, aquí en presenta, digamos que un error de estado estable bueno, porque alcanzó el valor de 1, ¿cierto? Pero es lo único bueno que tiene. De hecho, hay que mejorar la velocidad del sistema,
¿cierto? Y no necesito pararle bolas al error de estado estable, ¿sí? Es decir que, digamos que de acuerdo a eso ya, yo podría decir que un PI no voy a diseñar, ¿cierto? Un controlador proporcional integral no me sirve porque ya tengo un buen error de estado estable. En cambio, necesito mejorar la velocidad de respuesta, ¿cierto? Por lo tanto, lo ideal es que yo diseñe un compensador en adelanto, ¿cierto? Este compensador en adelanto lo que va a hacer es que va a mejorar la velocidad de respuesta y a veces, ojo, a veces, a mí se me olvidó colocar aquí, a veces sacrifica el overshoot. Pero en este caso, si ustedes se van a ver acá, el overshoot o el sobreimpulso es grande, ¿cierto? Entonces, si yo voy a mirar acá, es un overshoot cercano al, 30. mire, es del 65%. Es muy grande, ¿cierto? Entonces, en el caso de la guía, nos dice, ojo, debe no ser mayor que el 16%, ¿cierto? Entonces, esas características deben mejorarse. Es decir, la respuesta debe no tener tanto overshoot y responder más rápidamente. Eso lo vamos a hacer utilizando, digamos, que el lugar geométrico de las raíces. Para poder hacer eso, entonces, yo voy a observar dos cosas aquí. Voy a tratar de encontrar, vamos a crear una variable que voy a llamar P, y quiero saber qué polos tiene esa función, GPLC. ¿Listo? Entonces, ahí él me está diciendo pilas. Esa función en lazo cerrado tiene esos dos polos, ¿cierto? Y tiene un cero, voy a llamarlo C. GPLC. Ah, no, así no. Sería más bien, no tiene, bueno, dejémoslo en que no tiene un cero, ¿cierto? ¿Y por qué sabemos que no tiene un cero? Miren Tiene la función, 7. es correcto, no tiene S arriba, ¿cierto? O sea, el polinomio de arriba es un polinomio de grado cero. Es decir, que no hay valores arriba en S. Entonces, yo sé que no tiene ceros. Si yo grafico eso en este dibujito que tenía por acá, tengo un poquito aquí en este dibujito, entonces eso me está diciendo, ojo, el sistema. Ah, bueno, es que lo hice en lazo cerrado, pero realmente yo necesito los polos en lazo abierto de la planta. Entonces la que necesito aquí es GP. GP. Muy bien. Listo. Ahora sí. Entonces, Así da. lo que yo veo ahí es que tiene dos polos, uno en 0 y otro en menos 0.24. Entonces los voy a dibujar. Dice el lápiz. Vamos a dibujar un polo acá en 0. ¿Cierto? Voy a colocarle la X ahí y voy a dibujar otro polo por aquí y le voy a decir que eso está en menos 0. 24. Muy bien, 0.24. Ahí están los dos politos, ¿sí? Resulta que cuando a mí me dicen cosas como el tiempo de establecimiento tiene que ser tal cosa y el overshoot tiene que ser tal cosa, lo que me están diciendo es que cómo se debe comportar la dinámica del sistema. Y con estos dos parámetros yo puedo calcular algo que voy a llamar un punto de prueba, un polo deseado. Lo voy a colocar así, como polo deseado. ¿Listo? Entonces, matemáticamente hablando, vamos a ir acá al MATLAB y vamos a ver lo siguiente. Voy a cerrar esto un momentico y un momentico el command window. Miren ustedes que cuando me dan los requerimientos, yo puedo considerar esos requerimientos, ¿cierto? Porque eso es lo que me están diciendo. Entonces, me están diciendo, la guía me dice que necesitamos que el tiempo de establecimiento sea menor a 3 segundos. Entonces, yo puedo trabajar con 3, ¿cierto? O bueno, menor o igual debería decir aquí, pero debería ser entonces estrictamente 2.9, 2.8, 2.5, ¿cierto? Entonces, cualquiera de esos valores, yo voy y digo, listo, necesito que esto sea 2.5 segundos. ¿Listo?
Y por acá me está diciendo un sobrepasamiento no mayor al 16. Entonces yo puedo decir, listo, entonces que sea del 14. 14. 0.14. Con estos dos valores, yo voy a hallar dos cosas. Algo que se llama la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento zeta. ¿Cierto? Si ustedes recuerdan, estos dos elementos me arrojan el comportamiento de una función de transferencia de segundo orden, que si ustedes recuerdan, el estándar era algo así, una función que viene con una ganancia, la frecuencia natural al cuadrado, la s al cuadrado, más 2 theta omega n por s, más omega n al cuadrado. Este es como el estándar de las funciones de transferencia de segundo orden, ¿cierto? Entonces yo, de acuerdo a los numeritos que aparecen aquí, yo puedo decir cuánto es la frecuencia natural, cuánto es zeta y demás, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues las raíces de este polinomio que aparece acá abajo van a ser mis polos deseados, ¿cierto? Entonces, las raíces de este polinomio dependen tanto de omega n como de zeta, por eso necesito hallarlas. Finalmente, el polo deseado va a estar dado, miren que yo lo tengo escrito acá, por un parámetro que llamo a sigma y otro que llamo omega d. Aquí están las ecuaciones, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de escribirlas. El valor de zeta lo vamos a calcular utilizando el menos logaritmo natural del sobreimpulso dividido la raíz cuadrada, a ver si me acuerdo, pero como no me acuerdo, más bien copiémoslo de acá, la raíz cuadrada de pi al cuadrado más el logaritmo natural del overshoot al cuadrado. ¿Cierto? El logaritmo natural del overshoot al cuadrado. Y miren que ese overshoot o ese sobreimpulso MP lo estoy expresando en porcentaje. Aquí está como 0.1. Si usted lo expresa como 100%, 20%, 16%, 15%, tiene que dividirlo en 100 aquí adentro de la ecuación. ¿Listo? Para que lo tengan pues muy presente. ¿Listo? Entonces, si yo calculo zeta, sí, mire que zeta depende del sobreimpulso, ¿cierto? Entonces, yo dije acá, ve, quiero un sobreimpulso de 0.14. Entonces, para este sobreimpulso de 0.14, ¿cuánto me da zeta? ¿Sí? Y lo mismo por acá. Entonces, ahora me voy a la frecuencia natural y digo que la frecuencia natural es igual a 4 sobre zeta por omega n. Y qué pena que eso está como feo ahí escrito. Permítanme, yo cuadro eso. ¿Cierto? Entonces voy a decir por acá que mi frecuencia natural simplemente va a ser 4 sobre zeta por omega n. Entonces, si ya calculo zeta, perdón, aquí me hace falta, es por sobre zeta por el tiempo de establecimiento. El tiempo de establecimiento es algo que yo voy a definir, ¿verdad? Entonces, miren usted que está aquí, 4 sobre zeta por el tiempo de establecimiento. Entonces, nos toca calcular primero a zeta. Entonces, vamos a calcular estas dos. Voy a copiar este segmento de código porque recuerden que estamos trabajando en el command window. Voy a copiar estas dos. Ah, bueno, pero antes de eso, entonces digamos que vamos a definir un tiempo de establecimiento como el que dijimos por acá, 2.5. ¿Listo? Y ahora vamos a un cita de 14. 0.14. 0.14. Muy bien. Y entonces ahora sí nos vamos a calcular perdón, no es el cita, es el sobreimpulso. Llamémosle aquí el nombre. Overshoot. El overshoot es 0.14. ¿Listo? Entonces ahorita sí vamos a calcular cita como toda esa ecuación grandotota que había acá en el MATLAB. Para no matarme ahí escribiendo, la voy a copiar.
Hizo falta el menos. ¿Sí o qué? Entonces vamos a decir que zeta es igual a menos logaritmo natural del sobreimpulso, que aquí lo llamé OS, raíz cuadrada de pi al cuadrado, logaritmo natural de OS. Y aquí debería tener yo un zeta, un numerito. Ay, le puse punto y coma, perdón. Para verlo, el zeta ahí me va a dar 0.5305. ¿Listo? Por lo tanto, puedo calcular omega n con la fórmula que aparece ahí, ¿cierto? Entonces vamos a calcular omega n como 4 dividido el tiempo de establecimiento, que ya lo definí por allá, por zeta. ¿Sí o no? Y ahí está omega n. Vamos a escribirlas. Vamos a escribirlas en el tablerito que estábamos manejando. Utilicemos el MATLAB de momento solamente como calculadora. Entonces tenemos un zeta de 0.53 por acá. Entonces este zeta me dio 0.53 y omega n me dio 3.016. Con estos dos valores yo puedo construir, miren ustedes que si nos vamos por acá, puedo construir el polo deseado, que va a ser mi punto de prueba. ¿Sí? Entonces, para construir el polo deseado voy a calcular dos parámetros que se llaman sigma y omega d, que están aquí. Son sencillamente, el primero es zeta por omega n y el otro es omega n por la raíz cuadrada de 1 menos zeta al cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a colocar estos dos, vamos a comenzar por sigma, que viene a ser zeta por omega n, pero la zeta mía es zeta, ¿cierto? Entonces ahí está sigma, da un valor, ¿cierto? Y omega d, que es el otro parámetro, lo vamos a calcular con esta ecuación. Vamos a colocar aquí, es omega n y esto lo voy a cambiar por zeta. ¿Listo? Tenemos los polos deseados. Entonces, los polos deseados o el polo deseado va a estar ubicado en menos 1.6 y 2.56, pongámosle. Entonces, mi polo deseado será entonces un número que va a estar ubicado en menos 1.6 más J 2.56. ¿Listo? Entonces, ese puntico lo tengo que ubicar en este plano. Vamos a suponer que está por aquí. ¿Cierto? Tiene que estar por aquí en menos 1.6. Supongamos que el menos 1.6 es aquí. Y por acá en 2.56. Entonces, supongamos que ese polo está acá. ¿Listo? Ahora, lo que me dice el lugar geométrico de las raíces es que el lugar geométrico de las raíces debe pasar por este punto. ¿Sí? Entonces, recuerden que nosotros al comienzo hicimos, o creo, graficamos el lugar geométrico de las raíces en lazo cerrado de esta vaina. A ver. No, creo que no. Pero lo vamos a hacer de una vez. Entonces vamos a colocar aquí el R locus de la planta en lazo cerrado, para que veamos cómo nos da el mapa de polos y ceros o el lugar geométrico de las raíces. Miren ustedes cómo nos da el lugar geométrico de las raíces. Entonces, por más que yo varíe la ganancia, nunca va a pasar por este valor, ¿cierto? Nunca va a pasar por el menos 1.6 y 2.56. Miren ustedes que la ganancia está aquí, ¿cierto? Y me está diciendo, eso está en menos 0.12 en el eje real y 1.47, pero yo necesito que en el eje real suba hasta 1.6, es decir, que se me vaya por acá, hacia este lado y mucho, ¿cierto? Entonces no hay forma de que este puntico se me venga por acá porque el lugar geométrico de las raíces no cierra. Por lo tanto, con solamente variaciones de ganancia no voy a poder mover el lugar geométrico de las raíces, pero sí lo puedo mover utilizando esto de acá. Voy a copiar de aquí un par de cositas para que podamos observar, digamos que de forma más
limpia lo que queremos. ¿Listo? Entonces, regálenme un segundito, yo reviso una cosa aquí. Voy a tratar de copiar estas dos tablitas y esto me copia todo. A ver. Sí. Listo, vuelvo y dibujo eso. Listo, entonces tenemos la planta en lazo abierto. La planta en lazo abierto tiene un polo por acá en 0 y el otro por aquí. ¿Sí o qué? Y tenemos un polo deseado que está por acá. Entonces estos valores eran pues obviamente 0, el otro era menos 0.24 y el otro era, este está ubicado por acá en menos 1.6 y 2.56. Por acá menos 1.6 y por acá 2.56. ¿Listo? Hasta ahí tenemos únicamente la planta. Pero al comienzo dijimos, ¿cierto? Vamos a diseñar un compensador. El compensador tiene una ganancia, un 0 y un polo. Y quedamos en que era un compensador proporcional diferencial, ¿verdad? Porque necesitamos mejorar la velocidad de la respuesta. Es decir, que lo que vamos a hacer es que el 0, el compensador, va a estar ubicado más cerquita acá al eje, al origen, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a usar un criterio, digamos, que me va a permitir resolver el tema del criterio del ángulo y del criterio de la magnitud de forma muy sencilla. Voy a cambiar aquí un momentico de color. Voy a colocar este colorcito verde para dibujar lo que quiero hacer, ¿cierto? Con el diseño de esto. Me hace falta ubicar A y B, pero ya vamos a analizar eso. Lo que yo voy viendo hasta el momento es que como este es mi polo deseado, ¿cierto? Entonces, entre ese polo deseado y, qué pena que me está quedando muy torcido, pero no va a haber de otra, ¿cierto? Entre el polo deseado y el polo de la planta, yo puedo comenzar a observar que hay ángulos ahí, ¿cierto? Por aquí hay un ángulo que voy a llamar alfa 1, por aquí hay otro ángulo, perdón, llamémoslo alfa 2. Y a este otro de acá, llamémoslo alfa 1. ¿Listo? Ahí hay dos ángulos que se me muestran entre los polos de la planta y el polo deseado. Pero yo necesito ubicar el polo y el 0. Hay un micrófono abierto, pero pues no está conversando ni nada, pero pues distrae a ratos. Entonces, necesito ubicar el polo y el 0 de este compensador. Ojo a lo que voy a decir. Como el criterio del ángulo dice que el ángulo del compensador por la planta debe ser igual a 180 grados, o a los múltiplos de esos, pero impares, creo que esto va así. 2K más 1, con K 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces puede ser 180, luego por 3, luego por 5, luego por 7 y así sucesivamente. Puede ser cualquiera de esos ángulos. Pero nosotros podemos colocarlos con K igual a 0, ¿cierto? Que con K igual a 0 simplemente el ángulo debe ser 180. Entonces, yo sé que los ángulos en un número complejo, y ese número complejo mío está dado por la siguiente estructura. Digamos, es el producto entre la planta y el compensador. Y mi planta tiene esta forma de acá, ¿cierto? Ya la tenemos allá, que es 7, 9 y 2.16. Entonces, mi planta, vamos a escribirla por acá, es 7 sobre 9s al cuadrado más 2.16s. ¿Cierto? Entonces el producto de esta con esta, recuerden que los ángulos que están en el numerador son ángulos positivos y los ángulos que están en el denominador son ángulos negativos. Es decir, los ángulos de los polos se van a restar
y los ángulos de los ceros, si es que los hay, se van a sumar. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. Yo quiero anular, porque, digamos, voy a dibujar cualquier cosa. Voy a colocar por aquí, no sé, por aquí A y por aquí AB. Eso cumple con las características del compensador que necesito, que es un compensador proporcional diferencial. Voy a volverme hasta acá. A tiene que estar más cerca del origen. Entonces, el dibujo que hice cumple. A Sí es un... cumple, profe. Sí cumple Bueno, listo. porque A está cerca al origen. Listo, muy bien. Ahora la otra pregunta. ¿A es un cero o un polo? Debería ser un cero, profe, porque el B es A, un polo. muy bien. A es un cero, el cero del compensador, y B es el polo del compensador. Por lo tanto, el ángulo que genera A es un ángulo que va a ser positivo. Y como yo quiero anular o simplificar, digamos, la operación que me resulte aquí para la suma de ángulos, una estrategia muy particular es decir, vea, vamos a ubicar este ángulo o este cero más bien, lo vamos a ubicar justo encima del polo de la planta, es decir, también aquí. No, perdón, eso sería un error. A ver, justo encima de este, más bien. Vamos a arreglar aquí un poquitico ese color que no me gustó ya. Vamos a volver al color negrito y vamos a borrar acá. Y ya vamos a explicar por qué. Es decir, quiero anular la acción de este polo que estoy señalando. ¿Listo? Entonces, para anular la acción de ese polo, le voy a ubicar un cero encima. ¿Cierto? Y ese cero encima es el valor de A. Por lo tanto, A va a ser igual a menos 0.24. ¿Listo? Cuando yo sume el ángulo provocado por el cero y el ángulo provocado por el polo, eso me va a dar cero. ¿Cierto? Recuerde que yo tengo que sumar todos esos, tengo que sumar, digamos, voy a colocarlo así, el ángulo de A, le tengo que restar el ángulo de B, le tengo que restar el ángulo de 1 y le tengo que restar el ángulo de 2, siendo 1 y 2 estos que habían aquí, ¿cierto? Los que yo había llamado aquí alfa 1 y alfa 2. Por lo tanto, alfa 2 es el mismo ángulo A, ¿cierto? Entonces estos dos se me van a anular. Y todo esto tiene que ser igual a 180. De estos dos, de alfa B, que todavía no lo sé, ¿cierto? Porque es otro ángulo acá. Caray, es difícil dibujar a esto a mano alzada. La próxima vez lo vamos a hacer con lineecitas. Listo, entonces aquí tengo otro ángulo que viene a ser el ángulo B. Este no lo he hallado, de hecho no he hallado ninguno, pero yo ya sé que estos dos, el del cero y el del polo que están aquí, se van a anular, que son los que taché acá. Pero alfa 1 lo puedo hallar, ¿cierto? ¿Cómo hallaría este ángulo? ¿Cómo podría yo hallar el ángulo alfa 1? Escucho ideas. Quiero hallar alfa 1. Entonces, miren ustedes que alfa 1 va a ser 180, que es el ángulo de toda la horizontal. Pero a ese 180 le voy a restar este ángulo interno, este que estoy señalando. Entonces yo puedo hallar este ángulo de aquí que voy a llamar, no sé, beta, ¿cierto? Y si a 180 le resto ese beta, ese sería mi alfa 1. ¿Y cómo hallo este beta? Entonces miren que ese beta sí es un triángulo rectángulo que voy a tratar de dibujar aquí. ¿Cierto? Desde aquí y con esta hipotenusa. La hipotenusa sería la distancia desde el polo hasta el polo deseado, desde el polo de la planta que está en cero hasta el polo deseado y desde el polo deseado hasta el eje real. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto hay de por acá? ¿Cuánto hay acá en esta horizontal? Por acá está escrito.
2.56. 1.6. 2.56. ¿Y cuánto hay por acá? Perdón, era en la vertical. Y en la horizontal hay ¿cuánto? Ahora sí, 1.6. ¿Cierto? Entonces yo podría decir, bueno, si yo calculo 180 menos la tangente, ¿cierto? De opuesto sobre hipotenusa, o sea que sería 256 sobre, perdón, opuesto sobre adyacente, sobre 1.6. Eso me va a dar el ángulo de aquí, beta. ¿Cuánto da eso? Vamos a ir al MATLAB, pues, si no tienen calculadora por ahí. Entonces, sería, noten ustedes que sería entonces, llamémoslo alfa 1, voy a colocarle A1, sería igual a 180 menos la arcotangente, perdón, la tangente, ¿cierto? En este caso es tangente. ¿Es tangente o arcotangente? Para hallar el ángulo es arcotangente. Arcotangente, muy bien. Allá me quedó mal escrito en el ¿qué? En el dibujito. Acá lo vamos a cambiar acá de una vez. ¿Por qué cotangente? Es arcotangente, ¿sí o no? El arcotangente me permite hallar el ángulo de acá. Sabemos que la tangente es el opuesto sobre el adyacente, ¿cierto? Y que eso, digamos que es la tangente pues de un ángulo, la tangente de beta, perdón. Cambiémoslo aquí un poquitico. Para explicar por qué arcotangente, ¿verdad? Entonces tenemos que la tangente de beta es igual al opuesto sobre el adyacente. Entonces, si yo despejo beta, que es lo que necesito, sería arcotangente, tangente a la -1, del opuesto sobre el adyacente, ¿cierto? Ahora bien, ¿el opuesto quién es? Pues el opuesto es lo que esté opuesto al ángulo que me interesa, que en este caso es beta, o sea, esta distancia de acá a acá, que yo llamé en su momento, o que tiene un valor de 2.56, pero que acá yo lo llamé omega d, ¿cierto? Entonces, sé que omega d tiene el valor de 2.56 y sigma tiene el valor de 1.6, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, si yo calculo alfa 1 así, esto me va a decir que simplemente ese ángulo es de 122.04. Vamos a colocarlo aquí. Esto es igual a 122.04 grados. Hay un micrófono abierto, señores. Yamile, voy a silenciarte, qué pena. Ok, ya lo deshabilito, Yamile. Listo, entonces ya tengo el alfa 1, que es el de acá, ¿cierto? Por este ni siquiera me voy a preocupar por el que está aquí, porque recuerden que ubiqué el 0, ubiqué A sobre ese mismo polo para que se anularan los ángulos, ¿sí o no? Y me quedaría haciendo falta calcular la posición a donde va a quedar ubicada B, ¿cierto? ¿Dónde va a quedar ubicado B? Pero para poder hacer eso, primero voy a hallar este alfa B. Mire usted que como ya hallé alfa 1, puedo utilizar esta ecuación de acá para saber cuánto vale alfa B, ¿cierto? Es decir, que acá arriba del criterio de ángulo voy a despejar alfa B. ¿Cómo sería alfa B? ¿O a qué quedaría siendo igual alfa B? Bueno, con respecto a los ángulos, esto también puede ser más o menos, inclusive puede ser más o menos, entonces lo podemos utilizar ahí pues a conveniencia, ¿cierto? Porque por ejemplo, si ustedes observan esto así como está y yo lo igualo a menos 180, por ejemplo, ¿sí? Digamos que si yo igualo esto a menos 180, cuando vaya a despejar, ¿cierto? Pues entonces los ángulos positivos, es decir, los ángulos que estaban sumando, que son los de los ceros, ¿cierto? Los voy a restar de los polos.
eso tiene que seguir el criterio del ángulo que viene con un más y un menos aquí, que nosotros podemos usar a conveniencia, ¿cierto? Realmente no es que aporte mucho ni nada de eso, pero si yo cambio de lugar este alfa b con el 180, me voy a dar cuenta que alfa b es igual a 180 menos 122.04, es decir, menos alfa 1. ¿Cuánto da esa resta? 180 menos 122.04. Vamos a hacerlo aquí. 180 menos A1. Eso nos da 58 grados aproximadamente, 57.96. Es decir, que ya conozco este ángulo. Con este ángulo conocido, con esta distancia conocida, podría calcular este pedacito. ¿Cómo lo voy a llamar? R, pongámosle. ¿Cuánto me da ese pedacito R? ¿Y cómo lo puedo calcular? Es el adyacente del ángulo alfa b. Entonces, si necesito relacionar opuesto con adyacente, nuevamente lo puedo hacer con la tangente, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que la tangente de alfa b es igual al opuesto por acá, que es sigma, sobre el adyacente, que es R. Y necesito R. Entonces, despejamos R y me queda que es sigma. Voy a colocar realmente la letra sigma acá arriba también, para no estar escribiendo tanto. Sería sigma sobre la tangente de alfa b. ¿Cuánto nos va a dar eso? Vamos a irnos para acá. Entonces, nuevamente, vamos a decir que R es igual a sigma dividido la tangente en grados de alfa b, que para mí, ¿cómo es que se llama? ¿No la he calculado? Sí, no la calculé. Coloquémosle ans. O no la calculé, no le creé una variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese orden de ideas, me está diciendo que R es 1.013. ¿Listo? 1.013. Es este pedacito. Entonces, ¿dónde queda ubicado B? Ahora sí, ya para ir diseñando mi compensador. Tengo a A y tengo a B. Pero B, ¿dónde está ubicado? R, que fue lo que acabé de hallar, es 1.0113 más 1.6, que es la distancia que está hasta aquí, ¿cierto? Desde el origen hasta acá. Entonces tendría que sumar menos 1.6 con 1.03, ¿cierto? El valor de menos 1.6, ¿quién lo tiene? Mejor dicho, si yo sumo R más omega D, esa me debería dar la ubicación del polo, ¿cierto? 3.56. Entonces, mi ubicación del polo estaría en menos 3.56. Y tengo el compensador casi diseñado. Vea, la G del compensador va así. S más 0.24 dividido S más 3.56. ¿Qué le falta a esto? La ganancia, ¿sí o qué? Esa es la que hace falta. Señor. El término independiente, ¿no? Para la ganancia. Exacto, la ganancia. Para hallar las ubicaciones, miren que nos valimos del criterio del ángulo. Aquí está. Criterio de ángulo. Y para hallar este valor de ganancia nos vamos a valer del criterio de magnitud. Recuerden que aquí está. Criterio de ángulo, que nos dice que el ángulo de esas dos debe dar 180 o cualquiera de sus múltiplos impares, ¿cierto? Y el criterio de magnitud nos dice que la magnitud del compensador por la magnitud de la función de la planta me tiene que dar 1. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nos toca reescribir todo lo que tenemos aquí. Vamos a tomar solamente esta y a tomar la función de transferencia, que ya la tengo por acá, ¿verdad? Que no me alcanzó.
Entonces, si me recuerdan allá, por favor, la función de transferencia del compensador sería K, vamos a llamarla K del compensador, S más, ¿cuánto me dio el polo? Digo, el 0.24 sobre S más 3.56 por la función de transferencia de la planta. Y la función de transferencia de la planta es esta, 7 sobre, Ave María, 9S al cuadrado y 2.16S. ¿Cierto? Hasta ahí, bueno, no lo llamemos G de compensador, llamemos G total, por decirlo de alguna forma. G total. Pero el criterio de magnitud dice que la magnitud de todo esto, tiene que ser 1. Y la magnitud de todo esto evaluado en el polo deseado. Es decir, que voy a reemplazar a S por el polo deseado. Mi polo deseado es, por aquí está, es menos 1.6 más 2.56, ¿cierto? Entonces, menos 1.6 más J 2.56. Si yo reemplazo esto aquí, aquí donde dice S coloco este número, aquí donde dice S cuadrado coloco este número, acá donde dice S coloco este número, finalmente yo podría despejar una expresión para K sub C, ¿cierto? Si yo despejo K sub C, pues esto me va a quedar, digamos, esto que está dividiendo lo paso a multiplicar y esto que está multiplicando lo paso a dividir. Sencillamente me va a quedar S más 3.56 dividido S más 0.24 por 9S al cuadrado más 2.16S sobre 7. ¿Sí se entiende lo que hice, verdad? Necesito hallar K sub C. ¿De acuerdo? Entonces lo que podemos hacer es ir a calcularlo. ¿Sí se entiende? ¿O hay alguna duda ahí? Vamos a ir al MATLAB y lo vamos a calcular. Entonces voy a definir, a ver, creo que ya lo tengo por aquí. Voy a definir una variable que voy a llamar S, que va a ser menos sigma más J por omega D. Un número complejo, ahí está, ¿cierto? Menos 1.6 más 2.56i. Es nuestro polo deseado. ¿Listo? Es nuestro polo deseado. Y ahora voy a evaluar o voy a hallar un K sub C que simplemente va a ser todo eso que yo tenía escrito allá. Todo esto. S más 3.56 dividido por S más 0.24, todo eso multiplicado. Vamos a escribirlo así como está ahí. ¿Listo? Entonces, me quedaría S más 3.56 dividido S más 0.24. Todo esto multiplicado por 9 por S al cuadrado. Vamos a colocarlo como S por S más, porque no sé cómo sacar aquí el operador. 2.16 por S dividido 7, ¿verdad? Esperemos que no nos dé error. Pero sí se entiende. Volvamos acá. Recuerden que nosotros tenemos esto. Tenemos De la G del compensador multiplicando al G de la planta. Ya le doy la palabra, alguien quería hablar. Y esto está en lazo cerrado. ¿Cierto? Por aquí está U y por acá está Y. Entonces, lo que estamos haciendo es decir, bueno, el producto de estas dos, GC por G, que está aquí, compensador y planta, la magnitud del producto de esas dos me tiene que dar 1. Entonces, si yo quiero encontrar K sub C, pues simplemente despejo todo lo demás.
y evalúo en el polo deseado. Es decir, voy a sustituir S por este valor. Ahora sí, ¿alguien iba a comentar algo? Sí, profe, ahí en la presentación, en el enlace anterior, cuando su merced presenta el compensador, está presentando los números, por ejemplo, arriba, el compensador y la KC con S0.024, pero abajo cuando su merced va ya lo deja en valor, lo saca de ese valor absoluto, ese KC se invierte, porque lo que está en el denominador pasa al numerador. ¿Por qué? Estoy despejando K, es decir, de esta expresión estoy despejando K. Entonces, para despejar K, todo lo que está arriba multiplicando pasa a dividir. Mire que está acá abajo dividiendo. Y todo lo que está abajo pasa a multiplicar. ¿A quién? Pues al 1 que está acá. ¿Cierto? Estoy despejando K que la necesito allá. ¿Sí? ¿Más o menos? Eh, mm, o sea, saco la K, digamos que tengo un cero, ¿sí? O sea, en vez de la GT tengo un cero. Entonces, A cero ver, igual a KG, toda la pongámoslo, expresión. discúlpame un segundito, pongámoslo así. Supongamos que esto es un valor X, bueno, que lo de abajo es un valor Y, que esto es un valor T, que esto es un valor U. Entonces lo que yo tengo es K, C, X, Y, T, U. Y todo eso es igual a 1. Despejada y K sub C. Despejada. Pues lo que está dividiendo pasa a multiplicar, es decir, que me va a quedar K sub C es igual a Y, U sobre X y T. Y ahora Pero ya le entendí. reemplaza quiénes son Y, U y X y T. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya, profe, ya le entendí. Era que yo estaba mirando la GT y estaba mirando los dos iguales, Ah, pero estabas no mirando. estaba. No. Este de acá sí, es que este de pronto genera confusión, pero de aquí del valor absoluto es el criterio de la magnitud. Recuerden que el criterio de la magnitud, si yo me Es devuelvo uno. hasta acá, exacto, es que la magnitud de la planta por el compensador tiene que ser 1. ¿Listo? Entonces, Listo. me devuelvo hasta acá y vamos allá. Vamos a ver si en el MATLAB no me da 0. Ahí me tiene que dar un número. Caray, está complejo. A ver. ¿Por qué da complejo? Yo creo que, venga, miramos la fórmula que tengo por aquí, bla, bla, bla. Ah, ya, sí, que se le haya la magnitud. Ok, cierto. Entonces tengo el polo aquí, pero no solamente basta, es el valor absoluto que vos decías. Eso es lo que me hace falta, ¿cierto? Entonces realmente aquí yo necesito es el valor absoluto de todo esto. Entonces vamos a colocarlo como abs, todo esto. Y ahora sí, 12.49. ¿Listo? Entonces, el valor absoluto de todo esto, voy a borrar esta explicacioncita. Y voy a dejar las barritas porque ya me di cuenta que sí son importantes. Me acabo de dar cuenta que es importante decir que que es el valor absoluto de todo esto. ¿Sí o no? Y entonces K sub C nos terminó dando 12.5, pongámosle. ¿Listo? Por lo tanto, mi compensador es 12.5 por S más 0.24 sobre S más 3.56. Vamos a validar que esto funcione. Es decir, que toda la trigonometría que acabamos de hacer funcione. Entonces voy a crear la función de transferencia del compensador, ¿cierto? Vamos a llamarla GC. Entonces va a ser igual a K sub C
yo le di valores a A, a B, a ver, permítanme un segundo que es que me va a tocar escribir los numeritos, ¿listo? Para no, digamos que vamos a multiplicar K sub C por una función de transferencia que viene dada por dos numeritos, ¿cierto? Uno, en el numerador viene el 1 con el 0.24 que está aquí, ¿cierto? 1 para esta S y 0.24. Y abajo me va a quedar un 1 y un ¿qué? 3.56. Observe mi función de transferencia del compensador. Arriba ya está multiplicado por K, ¿cierto? Entonces ahora lo que yo necesito es multiplicar esta función de transferencia por la de la planta que yo tengo por acá en algún lado. Yo creo que esa sí la definí. GP, ¿sí o no? GP. Ahí está GP. Listo, entonces lo que yo voy a decir es que ahora mi sistema controlado, vamos a llamarlo G controlado. Econ. Va a ser, yo creo que puedo utilizar de una vez la realimentación para hallar el lugar geométrico de las raíces. ¿Listo? Entonces vamos a realimentar el producto de GC por GP. Yo creo que así funciona. Coma 1. Vamos a ver qué me dice esto. Me tiene que quedar una función, correcto. Una función de transferencia de orden 3 es correcto, ¿cierto? Porque la planta era de orden 2 y le coloqué un compensador en serie de orden 1. Entonces me tiene que quedar una función de transferencia de orden 3. Ahora vamos a graficar el lugar geométrico de las raíces de esa función de transferencia. R locus por de G con, que ya está en lazo cerrado, ¿cierto? Entonces, miren cómo cambia el lugar geométrico de las raíces. A ver. Por aquí. Ah, se me cerró la otra gráfica. Quería compararlos. Pero creo que se me cerró el otro dibujito. Listo. Pero miremos que necesitábamos que pasara por el polo deseado. Obsérvense que yo hice una anulación, ¿cierto? Nosotros hicimos una anulación de un polo con un 0 que estaba por aquí, ¿cierto? Eso quedó anulado. Ahí ya se ve que está el polo y el 0. Y también nosotros hicimos, o más bien lo que tratamos de hacer fue incluir estos otros dos polos deseados, que miren ustedes dónde están ubicados. Entonces, si yo me voy a mover por aquí en este pedacito, esto me está dando menos 1.78 con 3.2. Aquí hay algo, digamos que deberíamos tratar de corregir, creería yo, porque debería estar pasando por el polo deseado, que es menos 1.6 más 2.56. Permítanme a ver una cosa, yo comparo acá. Menos 1.6 más 2.56. Bueno, nosotros hicimos una mano de cálculos utilizando aquí un 2.6 y debería ser un 2.556, ¿cierto? Eso puede afectar un poquitico los cálculos. También hicimos algunas aproximaciones. Sin embargo, el lugar geométrico de las raíces nos está dando cercano al polo deseado. ¿Listo? Cercano al polo deseado. Quisiera que observáramos el comportamiento del escalón. Entonces, vamos a irnos aquí al escalón. Y en este caso vamos a hacerle el escalón unitario a la función G controlada. Bueno, antes de eso, voy a abrir otro dibujo para que no se me pierda el que ya tengo. Y sobre ese dibujo nuevo, voy a hacer el escalón. ¿Listo? Y comparemos entonces. Comparemos con el que era de la planta inicialmente. Solamente con el de la planta en lazo cerrado que era GPLC, ¿cierto? Comparemos con este.
creo que uno puede utilizar aquí el hold on. Vamos a ver. Y coloco el otro. Ahí los puso los dos en en el mismo dibujo. ¿Listo? Entonces, miren las características. ¿Recuerdan la que hicimos al comienzo? Solamente con el lazo cerrado. ¿Cierto? Que decíamos que oscilaba mucho, que se estabilizaba por acá, no sé dónde. Y la respuesta controlada es la que está aquí en azulito. ¿Cierto? Entonces, mejoró la rapidez notablemente. ¿Cierto? Ahora esto responde de una forma muy rápida. Y el overshoot también mejoró un poco. ¿Cierto? Es decir, o bueno, un poco no, mucho. Es decir, que si yo coloco aquí, ¿cierto? Estoy diciendo que esto está como en un 9% más o menos. Miren que la amplitud es 1.09, ¿cierto? Entonces está más o menos en un 9% overshoot. Y el tiempo de establecimiento pues está por acá pequeñito, ¿cierto? Está por los alrededores de los 3.8. Si yo lo grafico solita, seguramente sea capaz de obtener esos valores, pero aquí se ve una mejora notable con el movimiento que nosotros acabamos de hacer. Quisiera que hasta ahí me comentaran cómo vamos, si tienen alguna dificultad, si quieren que aclaremos algo, hasta ahí cómo la ven. Recuerden que el ejemplo que utilicé fue un ejemplo en donde estoy utilizando, digamos que otros valores, ¿verdad? Pero la función se parece mucho. Es decir, si nos vamos de nuevo al command window, miren que al comienzo yo utilicé un valor para A, otro valor para B. Definitivamente mi función de transferencia inicial era esta. ¿Listo? Entonces, esta la corregimos y ahora nos está dando pues los dibujitos que estamos viendo. No sé si alguna duda hasta ahí. Llevamos más o menos 1 hora y 20 de reunión. Profe, una duda. Esto hace parte del primer punto de la actividad, ¿cierto? Sí, señor. Pues no Yo sé creo que cómo. la próxima semana, Oscar, yo voy a compartir un enlace para un CIPAS general de curso. ¿Listo? Y en ese Sí. CIPAS general de curso vamos a atacar un ejemplo similar al del segundo ejercicio. Pero Ah, ¿usted qué va a esperar? Entonces yo le voy a decir más o menos qué es lo que tenemos. Entonces voy a irme acá a la guía. En este primer caso, el diseño o yo soy capaz de cumplir estos criterios utilizando un proporcional diferencial. ¿Cierto? Esta es una planta integradora, por lo tanto no tiene error de estado estable. ¿Cómo sé yo que es una planta integradora? Pues porque tiene un polo en cero, ¿cierto? Nosotros ya cuando graficamos los polos al comienzo nos dimos cuenta que había uno que estaba en cero. Recuerden que de todos estos garabatos que yo hice, acá, este polo que está acá está en cero porque la planta tiene un polo en cero. Y el otro está en 0.24, pues de hallar la raíz de este denominador, ¿cierto? El otro, entonces, ¿qué decidí? Decidí ubicar un 0 encima de esto para anular esto y por criterio de ángulo ahorrarme el cálculo de esos dos ángulos, ¿cierto? Entonces, me ahorro la dinámica de este polo, ¿sí? Lo elimino colocando un 0 encima, ¿cierto? Si ustedes se fijan, si yo hubiera expresado este 9s al cuadrado más 0.16, seguramente yo hubiera tenido que cancelar el S024 con el S024 que me da acá factorizando esto, ¿cierto? Ahora bien, en el segundo ejercicio es muy posible que no se logre lo que se espera del ejercicio solamente con un proporcional diferencial, ¿sí? Entonces posiblemente vamos a tener que diseñar dos compensadores. Entonces ya tenemos más o menos claridad con qué pasa con el compensador proporcional diferencial o podríamos arriesgarnos a de una vez diseñar un proporcional integral, ¿cierto? Porque seguramente esta función, que ahorita vamos a ver cómo se comporta, porque pues todavía tenemos algo de tiempito, yo podría decir que se comporta, digamos, de forma rápida, tal vez, pero que tiene error de estado estable. Entonces solamente solamente hace falta que yo diseñe un compensador proporcional integral para corregir. Entonces la de arriba con un proporcional diferencial y la de abajo con un proporcional integral.
Eso, si Dios quiere, lo atacamos la próxima semana para no hacer este video muy largo, pero con todo lo que hicimos hoy, con todos los garabatos que yo hice en esa presentación y demás, y con la grabación pues de esta reunión, ustedes seguramente van a tener material suficiente para empezar a trabajar el primer ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda? Sí, señor, de acuerdo. Bueno, esto aquí está escrito en un script. Y este funciona para cualquier valor de A que tenga esta forma que aparece aquí. Entonces yo le coloqué aquí que en el numerador la planta va a tener 4.2 por A, 1.3 por A y 0 por A para que sea integrador, ¿cierto? O 0, más bien pues para que no haya confusiones. 0 para que sea integradora. ¿Listo? Entonces esta es una planta diferente. Y va a ser diferente cada vez que se compile el código así como está. ¿Cierto? Cada vez que yo compile el código me va a generar un K entre 2 y 20 y me va a generar una A entre 5 y 20, ¿cierto? Entonces esta función de transferencia va a cambiar cada vez, pero el algoritmo que aparece aquí va a funcionar siempre. Entonces, por ejemplo, voy a correrlo todo. El paso a paso de este algoritmo fue lo que yo hice por acá en el command window. Voy a correrlo todo esto. Y vamos a analizar qué cosas se obtienen ahí. Está como un poquito lento, démosle un tiempito. Ustedes saben que esto se chicletea de vez en cuando. No falta que tenga algún error. Espere a ver. No creería que no. Y lo correría yo. Creo que me está diciendo que hay algún error. A ver, un segundito. 4 puntos por A, 1.3 por A y 0. Ok, creo que ahora sí está funcionando. Entonces, vamos a analizar resultados y vamos a discutir un poquitico aquí alrededor. Entonces, la primera figura me muestra el lugar geométrico de las raíces. Si ustedes observan aquí, yo declaro una función de transferencia, esta que llamé GP, que es la ganancia K, un número que es 4.2 por A, pero si yo quiero saber qué función de transferencia esa era, me voy al command window y aquí me va a decir la función de la planta, 17 sobre 71.4S al cuadrado más 22.1S. Es decir, se parece a la de la guía. Se parece. ¿Listo? Esa función de transferencia tiene este lugar geométrico de las raíces. Más adelante acá abajo, lo que yo hago es graficar el lugar geométrico de las raíces de la planta en lazo cerrado. Y miren ustedes que me está diciendo que tiene un polo siempre en menos 100.55 más 1.3 en la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces, eso hasta ahí, digamos que no nos dice mucho. Pero si me voy a observar la respuesta al escalón, entonces la respuesta al escalón tiene más o menos los mismos problemas que tenía la de hace un rato. Sobre todo es lenta, ¿cierto? Observen ustedes que por acá se está estabilizando, por acá por los alrededores de 22.9 segundos. Entonces, esta planta, si estuviese en el ejercicio que nosotros tenemos, no cumpliría con el requisito del tiempo de establecimiento, ¿cierto? Ni tampoco cumpliría con el requisito del overshoot, porque pues si usted se va hasta acá y mira el overshoot, ¿cierto? Pues también está muy grande, está por el alrededor del 35%. Entonces, ¿qué se propone? Se propone mejorar eso. ¿Y cómo se propone mejorar eso? Pues vamos a hacerlo como lo hicimos. Primero vamos a definir un tiempo de establecimiento y un sobreimpulso,
Y con ese tiempo de establecimiento y sobreimpulso calculo un zeta y un omega n, ¿cierto? Para definir unos polos deseados. Miren que en la variable P de 1 y P de 2 quedaron los polos deseados. Y yo me voy a verlas aquí. P de 1 está en menos 1.42 y más 1.94 y P de 2 está en 1.42 menos 1.94. Nunca van a pasar o nunca yo voy a lograr, moviendo este lugar geométrico de las raíces con la ganancia, nunca voy a lograr que lleguen a menos 1.42 en parte real, ¿cierto? Porque esto me está diciendo aquí que se mueve solamente alrededor del eje real en el valor de menos 0.155. ¿Listo? Entonces no lo voy a lograr solamente moviendo la ganancia. Como me está diciendo el lugar geométrico de las raíces en lazo abierto. Ah, bueno, yo no, a ver, por acá están. En la variable P, aquí, en P1 y en P2 yo tengo los polos en lazo abierto. Entonces me voy a ver los polos en lazo abierto por acá. P1 en un lado y P2 en 0. Como sé que hay uno en 0 y otro en menos 3, menos 0.3, perdón, entonces la estructura es muy similar a la que vimos aquí, ¿cierto? Un polo en 0 acá y otro no en menos 0.24, sino en menos 0.3. ¿Sí? Entonces tenemos más o menos la misma situación de acá y es más o menos la misma estructura, el mismo ejercicio. Por lo tanto, este código que está aquí generado posiblemente me sirva para hacer eso, ¿cierto? Entonces, si yo me voy hasta acá, calculo los requerimientos, luego calculo los ángulos. Recuerden que solamente hizo falta calcular un ángulo para hallar la ubicación del polo del compensador, ¿cierto? Solamente hizo falta calcular un ángulo, que en este caso es alfa 1. Y a ese alfa 1 simplemente lo termino restando de 180 para encontrar alfa 2. Alfa 2 vendría a ser el ángulo que genera el polo del compensador, ¿cierto? Esos son valores. Esto solamente lo sé analizar si dibujo los triángulos. Ojo, si me doy la pela y dibujo estos triangulitos, ¿cierto? Un trucazo que yo he visto que usan ustedes es que se van por acá para GeoGebra. Yo la verdad no lo he ensayado, pero lo he visto que me lo presentan en el informe y me parece que está muy bien. Se dan por acá a GeoGebra. La verdad no sé cómo lo hacen, pero ustedes lo pueden buscar para no estar calculando ahí los ángulos de forma pues tan precaria. Y definen como puntos. Entonces tienen un plano ahí, como este, ¿cierto? Y colocan un punto aquí, otro punto aquí y calculan ángulos. No sé con qué carajos, pero calculan los ángulos usando el GeoGebra. Si ustedes quieren buscar, por ejemplo, algún tutorial de cómo calcular ángulos entre rectas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo defino un punto en menos 1.6, 6, ¿cierto? Ah, caray, para definir un punto creo que me toca es así, más bien así. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si lo agregué ahí, ese punto está en menos 5.88 y 2.59. Si yo quiero medir este ángulo con el de acá, pues ustedes deberían buscar la forma de hacerlo y esto les arroja el angulito ahí. Yo la verdad no sé cómo hacerlo, pero sé cómo hacerlo en el MATLAB y con el dibujito. Entonces, si usted me va a hacer un dibujito así, bien. Si me lo hace en GeoGebra y aquí se observan los ángulos, bien. Se lo valgo de cualquiera de las dos formas, pero tiene que estar el análisis trigonométrico de dónde sacamos esta ubicación de B, sobre todo la ubicación de B. Porque la ubicación de A ya sabemos que corresponde con anular simplemente la acción de este otro polo de la planta. ¿Listo? Entonces, si nos devolvemos al MATLAB, no sé cómo quitar esto. Creo que no me puede. Si nos devolvemos al MATLAB, él nos muestra una tercera figura, que es el lugar geométrico de las raíces una vez calculado ya el compensador. Miren que una vez que nosotros tenemos PC, o sea, el polo del compensador, simplemente armamos calculamos la ganancia del compensador, que en este caso la llamé KR, ¿cierto?
Y luego comprobamos que el lugar geométrico de las raíces pase. Esta es la función de transferencia del compensador GC. Miren que la estructura de GC, vamos a buscarla por aquí. La estructura de GC se parece mucho a la que nosotros encontramos hace un rato, ¿cierto? Un cero y un polo, ¿sí? Y en este caso, el polo y el cero, pues tienen la particularidad de que el cero, pues obviamente está más alejado, perdón, que el polo está más alejado del origen que el cero, ¿cierto? Para que sea un compensador en adelanto. Recuerden que arriba está multiplicado por la ganancia, entonces tenemos que saber que la ganancia es 17. O sea que si yo divido 5.394 en 17, ese es el valor real de la ubicación del polo del compensador. Si me voy a la figura 3, la amplío un poquito, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Noten ustedes, tengo un polo en 0, ¿sí? Tengo el polo y el 0 que necesitaba por aquí. Y tengo por acá un polo, una ubicación de un polo en el punto. Es que raro, no me quiere mostrar el valor. Bueno, cercano a menos 2 punto y pico, ¿cierto? Que sería el valor que seguramente hallé. Algo importante. Esto es simétrico. Aquí no me quedó simétrico, pero yo estoy casi seguro. Miren cuánto nos dio B acá. 3.56, ¿cierto? Si ustedes hubieran hecho esto simétricamente, es decir, 1.6 por aquí y otro 1.6 por acá, seguramente funciona muy bien. Es decir, que B lo hubiéramos podido ubicar por acá en menos 3.2, por ejemplo. Aquí nos pasamos un poquitico, pero si ubicamos B en menos 3.2, seguramente esto también hubiera funcionado muy fácil. Pero es una ubicación, digamos que estratégica. Entonces, para que nosotros no hagamos eso, pues lo ideal es calcular los ángulos y calcularlo trigonométricamente, para no estar, digamos que de pronto moviendo el lugar geométrico de las raíces de forma incorrecta. Posiblemente en alguno de los cálculos que hicimos aquí se haya cometido pues algún detallito, alguna aproximación mal dada, pero eso en términos generales funciona. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta que el lugar geométrico de las raíces sí que pasa por el polo deseado, ¿cierto? Porque recordemos que nuestro polo deseado era menos 1,43 más 1,94. Aquí lo estoy buscando, vea que estoy cerquita. Menos 1,43 más 1,94. Estoy cerquita, entonces seguro que sí pasa por ese punto. La figura 4 muestra la respuesta ahora sí compensada. Si la comparamos con la primera figura, pues obviamente la segunda es mucho más bonita. Miren que es más rápida, que casi no tiene overshoot, ¿cierto? Si las comparamos así directamente. Y aquí está el dibujo final, en donde aparece que la respuesta del compensador proporcional diferencial es la azul y que la original era la roja. ¿Listo? Entonces, como para dar una síntesis de que todo el proceso lo pueden hacer en un script de MATLAB, o si no lo pueden hacer, digamos, completo o continuo, lo hacen por acá utilizando el command window, así como yo lo hice, utilizándolo simplemente como calculadora, ¿cierto? Arrancando, definiendo cuál es la planta, haciendo los dibujitos. Esto de los dibujitos tiene que ir sí o sí. ¿Listo? Bueno, preguntas para no alargar más esto. La próxima semana esperamos poder atender, digamos que atender una webconferencia, pues para poder atacar un ejemplo similar al segundo. ¿Listo? En estos momentos estoy dejando de grabar. Voy también a dejar de compartir. Y la grabación va a cesar en unos momentos. Si no hay preguntas, dudas o inquietudes, pues vamos a dejar hasta ahí. Bueno, muchachos, muy amables por su atención. Esperamos que esto no